Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. En este vídeo vamos a aprender a calcular el número de moles, pero vamos a comenzar con una explicación inicial sobre qué son los moles para poder trabajar bien estos ejercicios. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota que comenzamos. Vamos a aprender a calcular hoy el número de moles, pero ante todo vamos a entender qué es un mol. En primer lugar, si oímos mol, es una unidad de medida que nos indica cantidad de sustancia, que es lo primero que os he puesto aquí. Además, esta va a estar relacionada con el número de partículas. Bueno, pues debéis entender eso, que nos va a servir para las dos cosas. Por un lado, la definición de mol, que es el número de átomos, moléculas, es decir, en general, partículas, que hay en los gramos de una sustancia igual a su masa molecular o masa atómica. Bueno, esta es la definición general de mol, pero nos tiene que quedar claro que el número de moles de una sustancia, que es lo que vamos a calcular hoy, también es una unidad de medida, es decir, nos va a valer también para expresar, como cuando hablamos de masa hablamos kilogramos, pues unidades de medida son kilogramos, pues los moles también son una unidad de medida en el sistema internacional. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que cuando vayamos a aprender cómo se hace el número de moles, que lo vamos a hacer con una fórmula y de una manera muy sencilla, necesitamos tener las masas atómicas de los elementos. Bueno, pues estos datos los vamos a encontrar en la tabla periódica, os lo he puesto aquí. Vamos a buscar la masa atómica de cada elemento en la tabla periódica. Y la daremos de manera que si lo queremos expresar como masa molar, lo vamos a expresar como gramos mol. Y si lo expresamos en UMAS, estamos hablando de la masa molecular. Esto tenedlo en cuenta que ahora en la práctica, en los ejercicios, lo vamos a ver claramente. Por ejemplo, si tenemos el cobre, ¿cómo vamos a obtener los datos para trabajar los ejercicios? Pues aquí tengo yo una tabla periódica. En estas casillas aparecen los elementos de la tabla. Entonces, aquí os he anotado yo dos de estas casillas, la del aluminio, que os la he puesto ahí, y la del cobre, que venía en esta posición, y os la he puesto aquí. Desde estos cuadros vamos a obtener los datos. La masa atómica de un elemento va a ser normalmente un número con coma, en la mayoría de los elementos vendrá con coma. Yo me fijo en la tabla periódica en general y veo dónde está ese número con coma, que en este caso, por ejemplo, del cobre es este, y la misma posición, esta sería el del aluminio. Así que el cobre que más exactamente tiene de masa atómica 63,54. ¿Cómo interpretamos estos datos? Pues vamos a saber que un mol de átomos de cobre van a ser 63,54 gramos, que un mol de átomos de aluminio van a ser 27 gramos. Bueno, esto es para que aprendáis que para estos ejercicios vamos a necesitar la masa atómica. Vamos a aprender ahora ya a calcular el número de moles. Para calcular el número de moles yo os he dejado aquí esta fórmula, que es N, que es el número de moles, será igual a la masa que nos dan en los ejercicios, dividido entre la masa atómica o masa molecular. Yo he puesto puede ser Ma si es la masa atómica y si es la masa molecular. Lo vamos a ver ahora en los ejercicios y vamos a aprender a diferenciar a qué se refiere con masa atómica, si solamente tenemos de un átomo, de un elemento solo, o masa molecular cuando tengamos ya un compuesto. Bueno, pues para recordar esta fórmula y para poder despejar cuando nos piden otros datos diferentes al número de moles, pues con este triángulo es muy útil para aprenderlo, porque directamente si colocamos aquí N y pues directamente si queremos calcular el número de moles basta con taparlo y ya sale masa entre masa molecular o masa atómica. Si queremos calcular la masa de esa sustancia, pues basta con tapar la masa y nos quedaría N por Es decir, este triángulo nos facilita a la hora de despejar pues una de las cosas que pidan en los ejercicios. Bueno, uno de los datos.
Vamos a trabajar ya este primer ejemplo que dice ¿cuántos moles de aluminio hay en 200 gramos de aluminio? Bueno, como lo que nos pide es el número de moles, lo que vamos a utilizar es esta fórmula, así que siempre en los ejercicios es bueno comenzar copiando la fórmula. Número de moles es igual a la masa, que la tenemos que tener en gramos, dividido entre la masa molecular, y en este caso, como es aluminio, pues sería la masa atómica del aluminio. Ma podría ser, porque en este caso solamente es un modelo de átomos, aluminio. Entonces, vamos a ver estos tres datos, los vamos a anotar aquí y ahora ya los sustituimos en la fórmula. De manera que tenemos el número de moles, es lo que nos piden, que es la M. Ahora vamos a saber la M. La sabemos, la M es la masa del elemento, la masa en gramos que nos dan, es 200 gramos. Así que la M va a valer 200 gramos. Y la Ma es la masa atómica del aluminio, que os he explicado antes cómo se buscaba. Entonces, en este caso, ¿cuánto es? Hemos dicho que ocupaba en estos cuadros que os he hecho yo, la posición la ocupa este, luego es 27. 27 gramos mol, porque vamos a dar, lo podemos dar en UMA si diésemos masa molecular, pero estamos dando masa molar. Entonces lo ponemos gramos mol. Con estos datos ya directamente sustituimos en la fórmula y efectuamos la operación. Así que el número de moles es lo que nos piden. En el numerador colocamos la masa, que son 200 gramos. Y en el denominador ponemos la masa atómica del aluminio, que son 27 gramos mol. Así que como se nos van a ir gramos con gramos, el mol va a pasar al numerador. El resultado de esta operación son 7,4 moles de aluminio. Este sería el resultado de este primer ejemplo en el que hemos calculado el número de moles que había en 200 gramos de aluminio. Ahora vamos a trabajar el segundo ejemplo. Dice, ¿cuántos moles de NH3, que es amoníaco, hay en 100 gramos de dicho gas? Bueno, antes habéis visto que utilizábamos el dato de la masa atómica según venía desde la tabla periódica. Decíamos 14. Bueno, pero es que en este caso no tenemos solo un modelo de átomos, hay átomos de nitrógeno y de hidrógeno. A eso nos referimos que cuando solo vienen átomos usamos la masa atómica. Pero cuando vienen moléculas, como en este caso, que ya tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógenos, hay que hacer la masa molecular. La tenemos que calcular antes de hacer el ejercicio. Bueno, pero lo primero de todo, como lo que nos piden son los moles de amoníaco, pues vamos a escribir la fórmula del número de moles, que sería igual a la masa dividido entre la masa molecular, en este caso sería, porque tenemos que calcularla del amoníaco. Bueno, ¿qué datos vamos a tener? Pues nos van a pedir el número de moles, o sea, la N no la sabemos, y vamos a tener la M, que la masa que nos dan de la sustancia son 100 gramos. Luego, como dato, ya sabemos que la M, esto es la M, y va a valer 100 gramos. Ya podemos sustituir en la fórmula los 100 gramos de NH3. Pero ¿qué ocurre? Ahora nos falta la masa molar y esa la tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos la masa molar? Pues necesitamos tomar nota de las masas atómicas de cada uno de los elementos y multiplicarlo por el número de veces que se repite. Por ejemplo, nitrógeno, tenemos un nitrógeno, pues la masa atómica es 14, entonces vamos a poner nitrógeno, sabemos que es 1 por 14. 14 gramos mol si lo damos como masa molar, entonces 1 por 14 serían 14. 14 gramos en un mol de nitrógeno, de amoníaco. Luego 3 de hidrógeno, luego vamos a saber que hidrógenos va a haber 3 y por. ¿Cuál es la masa atómica? 1. Pues 3 por 1 va a ser 3. 3 gramos. Entonces 14 y 3 ya van a ser 17 gramos mol. Gramos mol estamos dando masa molar. Recordad que si lo indicamos como masa molecular, lo pondríamos en UMAS. La masa molecular lleva la U, si lo expresamos en UMAS estaríamos dando la masa molecular.
Así ponemos gramos mol, que es la masa molar. Bueno, pues ahora ya sustituimos este dato, que es la masa molar, que son 17 gramos mol, en la fórmula, y aquí sería 17 gramos en un mol. Igual que en el ejemplo anterior, se va gramos con gramos y nos va a quedar, efectuar esta operación, va a ser 5,88 moles, que es el dato que se pide en el ejercicio, que qué número de moles de amoníaco hay en 100 gramos de esa sustancia. Habéis visto la diferencia de utilizar el dato según viene en la tabla periódica. Si solamente hay un modelo de átomos, si tuviésemos solamente nitrógeno, pues como hemos hecho con el caso del aluminio, utilizábamos el dato según venía en la tabla periódica. Pero al venir aquí una molécula, ya tenemos que hacer, cuando hay moléculas, necesitamos calcular la masa molecular. Ejemplo número 3. Halla los moles que hay en 250 gramos de dióxido de azufre. Bueno, este es el caso en el que no tenemos solamente un modelo de átomos, hay átomos de azufre y átomos de oxígeno, con lo cual para trabajar el ejercicio tendremos que hacer la masa molecular. Así que vamos a escribir la fórmula, que lo que nos piden es los moles, número de moles, que es esta la fórmula, que es igual a la masa partido por la masa molecular. ¿Qué datos tenemos en el ejercicio? Pues vamos a saber que la masa son 250 gramos de SO2, así que ya lo podemos colocar aquí, 250 gramos, y ahora nos va a faltar la masa molar del SO2. Aquí nos dan unos datos, la masa atómica del azufre, que lo vemos desde la tabla periódica, que es 32,1, que para los ejercicios a veces se deja en 32, se redondea para no utilizar tantos decimales, y la del oxígeno, que es 16, que es un dato que o le dan en el ejercicio o se obtiene desde la tabla periódica, no hay que memorizarlo. ¿Qué tenemos aquí? Un átomo de azufre, luego de azufre sería 1 por... Como nos dan el dato, son 32 gramos mol. 1 por 32, que sería igual a 32. Y ahora de oxígeno. Hay dos oxígenos, como pone O2, pues ponemos dos oxígenos por... ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 16. 16 gramos mol. Así que sería 2 por 16, que sería igual a 32. 32 y 32 son 64 gramos mol. Que esta sería la masa molar del dióxido de azufre. Así que sustituimos los datos aquí en la fórmula y serían 64 gramos mol. Si efectuamos esta operación nos daría 3,9 moles de SO2. En este ejemplo número 4 nos piden calcula el número de moles que hay en 160 gramos de O2. De la molécula diatómica de oxígeno. En este caso vamos a utilizar, igualmente como lo que nos piden es el número de moles, vamos a utilizar la fórmula y sería N es igual a la masa que nos dan partido por la masa molar. Sabemos que la masa que nos dan son 160 gramos, así que basta con poner en el numerador 160 gramos de O2. Ahora tenemos que calcular la masa molar, porque tenemos oxígeno, pero vemos que pone O2. Entonces, el dato que tenemos desde la tabla periódica es 16, que es la masa atómica del oxígeno. Entonces, el O2 serían 2 de oxígeno, porque hay dos átomos de oxígeno en esta molécula de oxígeno, por 16, que es la masa atómica del oxígeno. 2 por 16, que son 32 gramos mol, que es la masa molar. Así que sustituimos ya aquí los 32 gramos mol y ya tenemos el ejercicio 32 gramos mol de oxígeno. Así que se nos van gramos con gramos y 160 entre 32 nos va a dar igual a 5 moles de oxígeno. Vamos con el quinto ejercicio que dice calcula el número de moles que hay en 304 gramos de ácido sulfúrico. Bueno, a la vista de esta explicación y de los ejercicios que hemos realizado, pues te propongo que intentes resolver tú este ejercicio.
calculando el número de moles, y ahora a continuación lo explicamos. Vemos la solución de este ejercicio en el que escribimos la fórmula, que sería número de moles igual a la masa partido por la masa molar. El dato de la masa nos le dan la masa del ácido sulfúrico, que serían 304 gramos, y la masa molar la tenemos que calcular. ¿Cómo la calculamos? Pues escribimos la fórmula y está formada, como nos dan los datos, que sería la masa atómica del hidrógeno sería 1, la del azufre 32 y la del oxígeno 16. Pues de hidrógenos hay 2, 2 por 1, pues ya tenemos 2. Luego de azufre es 32. ¿Cuántos azufres hay? Pues hay 1, 1 por 32. Y de oxígenos hay 4, pues 4 por 16, que es la masa atómica del oxígeno. Así que sumando todo nos va a dar 98 gramos mol, que es la masa molar del ácido sulfúrico. Sustituimos ya en la fórmula y el resultado de la operación serían 3,10 moles de ácido sulfúrico. Terminamos este vídeo con una pantalla final sobre las fórmulas y el concepto de mol. Estequiometría. Concepto de mol. Mol es la unidad de medida de cantidad de sustancia en el sistema internacional. Mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales, átomos, moléculas o partículas, como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. En un mol siempre hay el mismo número de unidades elementales y coinciden con el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23. Para calcular el número de moles utilizaremos esta fórmula. N es el número de moles, mm es la masa molar y m la masa del compuesto. Hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a calcular el número de moles. Recuerda que tienes una lista completa de este tema subida al canal y que puedes ver, te dejo el enlace arriba y al terminar el vídeo. Si el vídeo te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.